¿Qué tal? ¿Cómo les va? La situación nos obliga a elegir el camino. El de la economía, como están en estos momentos insistiendo muchísimo de los medios convencionales, de una manera directa, a veces indirecta, tratando de despertar en la gente el ánimo de que las cosas económicamente van a estar muy mal. Y por supuesto, no se necesita ser adivino para saberlo. El otro es el de convencernos de lo necesario que es todo esto. Y las dos cosas al mismo tiempo no caben. No se puede cuidar la economía y pretender tenerla brillante mientras se muere la gente. Una cosa o la otra, o una cosa por lo menos mucho antes que la otra, sin descuidarla totalmente, pero poniendo la atención y el énfasis en la situación de salvar vidas. Y en algún momento vamos a sacar cuentas, hoy, de cuántas vidas quizás se salvaron en la República Argentina. Por eso quizás Alberto Fernández decía ayer y dijo hoy, en cuanto al reportaje le hacen, a mí no me van a correr con la economía. No me corran con la economía. Yo voy a estar tranquilo sabiendo que pude salvar toda la vida que pude salvar, que todos pudimos salvar las vidas que pudimos salvar. No, a mí no me confunde nadie, yo sé cuál es el gran tema. ¿Y sabe por qué es muy claro que no lo pueden correr con la economía? Porque no sirve lo otro. Mire, Estados Unidos, en una enorme discusión, no ha ido a la cuarentena a la que fue la Argentina. Por lo tanto, Trump presumió que de esa manera iba a cuidar la economía. Mire algunos de los datos salientes hoy día en los Estados Unidos, donde la gente se muere como moscas por culpa del coronavirus. En Estados Unidos el desempleo crece al ritmo de los contagios. Al menos 16 millones de personas han perdido su trabajo. Esto es también una demostración fehaciente de que aunque se ponga el énfasis en la economía, mientras la gente se muere, no sirve, no alcanza, porque igual la afectación de la sociedad es muy grave. El estado de California, lo va a decir mucho mejor el doctor Paenza, es la quinta economía del mundo. No obstante lo cual, al tomar medidas afectó la economía. Pero mire lo que nos cuenta desde allí Adrián Paenza. California tiene más de 40 millones de habitantes, es decir, es casi una Argentina, pero tiene la quinta economía del mundo, una potencia en sí misma. El gobernador de California en un momento determinado tomó la decisión de la cuarentena para todos. Eso fue el primer estado que, contra lo que suponía que hacía el gobierno federal y todo, decidió hacer la cuarentena. Entonces lo que hizo hace una semana el gobernador, que se llama Eric Garcetti, dijo: miren, nosotros vamos a dejar abiertos únicamente los negocios esenciales. Entiendo perfectamente el problema de la economía que se genera con esto. Nosotros los vamos a ayudar. Si no cierran, yo me voy a ocupar de cortarles la luz, el agua y el gas en este momento. Donde están pensando bien las cosas, donde las quieren hacer de la mejor manera en esa discusión que tienen en los Estados Unidos, todo se parece a lo que se está haciendo en la Argentina y de esa manera tan drástica que nos estaba contando Adrián. Prestemos atención a lo que pasa en Brasil con la bestia de Bolsonaro. Bolsonaro ha dicho, la economía primero, la gente si no se me va a morir de hambre. Bueno, la cantidad de muertos en Brasil ya es altamente preocupante. Y el juez del Supremo Tribunal le prohíbe a Bolsonaro flexibilizar la cuarentena, porque este loco quería de todas maneras, viendo que la gente se muere, no le importa, alguno tiene que morir, dice, y quiere, para preservar la economía, terminar con la cuarentena que determinan algunos de los estados. Me parece que aquí las cosas se están haciendo muchísimo mejor. ¿El lunes qué va a pasar? Y el lunes va a seguir la cuarentena. Va a seguir la cuarentena. Estamos viendo si algunas cositas podemos focalizar como para que empiecen a hacerse. Fundamentalmente en el interior del país, donde el movimiento de gente es menor. Pero en Capital y el Gran Buenos Aires hay que prepararse a seguir. En medio de esto, es necesario saber lo que piensa usted, lo que pensamos todos. Establecer las mayorías que se van produciendo en una discusión inevitable, porque nadie puede presumir de tener toda la razón. Y es bueno para un gobierno saber cuál es el humor social, de eso se trata, sin meterse en mi vida o en la suya, sin entrar a pinchar teléfonos, que eso es una especialidad del gobierno anterior, en todas sus facetas. Esto generó una discusión, aunque parezca mentira. Sabino Frederich, la ministra de Seguridad, anunció esto y después lo vamos a discutir para que usted vea cuánta hipocresía todavía hay en este mundo.
Todas las fuerzas, incluyendo la Gendarmería, realizan lo que se llama ciberpatrullaje, que es esto que mencioné, el patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social y sobre todo detectar las zonas en las que esto es preponderante. Sí, pero ¿quién le salió al cruce? Nada menos que Patricia Bullrich, con toda la autoridad que para este tema puede tener Patricia Bullrich, que se metió en todos los espionajes posibles, no el ciberpatrullaje, una manera de ver qué es lo que está pasando. Es decir, usted va de patrulla por el barrio y va mirando lo que sucede en la vereda, quienes están en la esquina, cuántas personas hay en el bar, pero no se mete en la casa. No se mete a ver qué está haciendo cada una de las personas, que es exactamente el propósito que tenía Patricia Bullrich. No obstante, dijo esto. Todo aquel que tiene una posición distinta a la posición del gobierno entraría en el campo de la desconfianza. Si entramos en el campo de la desconfianza y medimos el humor social, estamos entrando a una política de represión de la opinión, totalmente distinta a la represión de los delitos. Entonces, esto que ha dicho la ministra es absolutamente ilegal y es espionaje. No se puede... Ilegal y espionaje. Absolutamente. ¡Qué personajes! ¡Qué increíble es Patricia Bullrich! Porque le vamos a mostrar lo que ella ha dicho, pero no hace 20 años, no cuando era la piba, no, ayer nomás. ¿Cuál era el punto de vista cuando ella era la que quería saber, no el humor social, sino muchas otras cosas que trajeron graves consecuencias de las que después les vamos a mostrar solamente dos, pero podríamos citar muchas otras. En el espionaje que hizo, por ejemplo, cuando se originó el triste episodio de Santiago Maldonado. Estaban espiando. Este fue el origen de todo aquello que ocurrió. Pero mire lo que decía ayer nomás Patricia Bullrich. Lo importante es que nosotros estamos identificando que hay grupos políticos que quieren generar una agitación que la sociedad no quiere. ¿Están monitoreando redes, mensajes o convocatorias a través de redes sociales? Estamos haciendo lo que se llama el ciberpatrullaje y estamos detectando grupos que quieren llamar a una agitación y se lo vamos a presentar a la justicia. ¿Puede decir cuáles, ministra? Mire, se lo vamos a decir a la justicia. Todo lo que pasó y eso, la combinación con la justicia, la clásica alianza que había entre el gobierno y una parte de la justicia y por supuesto el periodismo y otras instituciones lamentablemente que denunciaban y determinaban que Patricia Bullrich fuera detrás de esas personas. ¿Se acuerda de este joven tuitero que había puesto algo sobre Macri? Bueno, fue declarado inocente, preso por un tuit contra Mauricio Macri. Nicolás Lucero se llama ese chico que publicó un mensaje en la red social el cual fue interpretado como una amenaza hacia el presidente. Usted que conoce todo lo que pasa en las redes sociales ahora se puede reír, pero este joven lo pasó muy mal. Y peor, lo pasaron aquellos jóvenes que fueron los hermanos Salomón, estuvieron presos. Yo visitando presos políticos en alguna ocasión, llegué a ver a sus padres, desesperados, dando vueltas alrededor de Ezeiza, sin que nadie los escuchara. Una causa armada de cómo Bullrich, en aquel caso lamentable participación de la DAIA, les arruinaron la vida a los hermanos Salomón, argentinos que viven en Floresta. Por un anónimo les iniciaron una causa penal por terrorismo musulmán. 2 días presos. A mi hija de 2 años, la apunta con el fusil y a mi mamá también. Le decían, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. Esta es la mujer que le sale el cruce a Sabina Frederich, porque no puede ser que traten de conocer cuál es el humor social. Ella que no solamente quería saber cuál era el humor social, sino que ayudó a mandar gente presa. Por lo que habían puesto, esta fue una conversación es delirante, una conversación en la que estos jóvenes estaban pidiendo helado por teléfono. Y de una asociación absurda llegaron a meterlos presos. Los vi, y sobre todo sus padres. Me parte el corazón todavía pensar en ellos. Y ahora salir a decir que esto del ciberpatrullaje es espionaje de lo peor, me parece, bueno, propio de lo que es siempre la hipocresía y el cinismo de la que hacen gala los funcionarios que estuvieron hasta el 10 de diciembre. Hablando de cárceles, ayer Amado Boudou dijo algo muy importante, que mire, tuvo su correlato inmediatamente en la jornada de hoy. Con la situación de
de los presos en este momento, tanto de los presos políticos como de los que no lo son. Vos sabés que hay el Estado confeccionado por el servicio penitenciario de 1.300 personas que están en condiciones que el servicio no les puede atender. Así que bueno, estamos esperando a ver qué pasa con esta situación, porque toda la comunidad carcelaria está en un gran peligro, tanto los presos, pero también los trabajadores del servicio penitenciario y las familias de ambos grupos, ¿no? Son cuestiones referidas a la más estricta humanidad las que se están mencionando, y hoy, con buen criterio, los fiscales determinaron que fuera válido el habeas corpus colectivo para evitar una masacre en las cárceles por el contagio. Un fallo de una fiscal Violini que tendrá como base una lista de candidatos a la excarcelación o la prisión domiciliaria. 700 personas serán favorecidas por esta posibilidad, por este habeas corpus. Pero escúchelo a Adrián Paenza, también desde los Estados Unidos, hablando de lo que sucede en las cárceles, para que usted pueda entender que esto no es ninguna locura, sino algo estrictamente humano. Chicago se está transformando en este momento, esa ola que llega de Nueva York se está viniendo para Chicago. Ha invadido ayer una de las cárceles más grandes y más importantes de Estados Unidos, y hay una cantidad de infectados pavorosa. Pusieron un cartel, las personas que están privadas de su libertad, pusieron un cartel al lado de una ventana que dice "Help", ayuda, "We matter too", nosotros también importamos. Todo lo que sucede es pavoroso en torno al coronavirus, por eso cuantas prevenciones se tomen son muy necesarias. Más adelante le vamos a hacer pensar en algo que me parece que es muy útil también, porque ahora se vendrá el fastidio natural de cada uno de nosotros, caramba, hasta fines de abril quizás. Hay que estar adentro. Bueno, y hay que hacerlo, salvo las circunstancias autorizadas para que una persona pueda cumplir con su tarea dentro de los márgenes más estrictos que se puedan dar de seguridad para cumplimentar con esas tareas. Como sucede, ya le he comentado aquí en C5N, hay 1,5 millones de contagiados en el mundo. 1,5 millones de personas. Y esto, dentro de poco, serán 5 millones. Se va a llegar a cifras que son todavía más graves, más escandalosas. 1,5 millones de contagios en el mundo. Y mire, esto que dice la Organización Mundial de la Salud también tiene mucha relación con la importancia de la enfermedad, porque en algún caso alguien dice, pero mata al 3, al 4, al 5%. Hay que tener en cuenta que lo que es grave aquí es el número de contagiados. Otras enfermedades por ahí matan el 6%, pero no tienen este nivel de contagio que tiene el coronavirus. Tiene una tasa de mortalidad, el coronavirus, dice la Organización Mundial de la Salud, 10 veces superior a la gripe. Es decir, contagio permanente. Por eso, lo que ayer hablábamos con Jorge Aliaga, este científico, este físico muy importante, toma todavía mayor valor cuando uno saca cuentas. Él va a decir, y preste atención, bueno, ahora tenemos 2.000 contagiados, un poco menos, que podrían haber sido 5.000 el 25 de marzo, y que el 15 de abril, 20 días después, es decir, mañana, podrían haber sido 50.000. Ahora, si usted toma nota que 50.000 es 25 veces más que 2.000 y en 2.000 murieron 70 personas, estamos hablando de que las medidas que se adoptaron quizás ha salvado la vida de por lo menos 1.700 personas. Pensemos en esto, porque en otros canales, en muchos lugares, y los tapas de los diarios están hablando de la economía, nos vamos a morir de hambre. Le dicen, y esa cabeza nuestra trabaja diciendo, sí, efectivamente tenemos problemas, y están muy claramente a la vista, están expuestos los inconvenientes que tenemos para llevar adelante nuestra vida. Pero pensemos cuánto vale una vida y multipliquemos por 1.700, que perfectamente y tristísimamente podría ser el número. Presta atención de nuevo a lo que ayer escuchábamos de Jorge Aliaga. Las medidas esas empezaron a ver su efecto el 25 de marzo. Hasta el 25 de marzo nosotros veníamos en una velocidad de crecimiento de la epidemia que multiplicaba por 10 los casos cada 10 días. Y teníamos 500 casos el 25 de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hubiéramos hecho nada, 10 días después del 25 de marzo hubiéramos tenido 5.000 casos. 20 días después del 25 de marzo hubiéramos tenido 50.000 casos. Como nota. Ahora, cuando usted ve lo que pasa en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, donde murieron 800 personas en las últimas 24 horas y hay cientos de miles de contagiados, es como un ejemplo
Ya sabemos lo de Europa, es demasiado conversado, pero ahora el tema es Estados Unidos. Cuando son decenas y decenas de miles, esa enfermedad que mata solamente al 2, 3, 4, 5%, tiene un porcentaje sobre un número muchísimo más amplio. Me da vergüenza explicarlo, pero sabe, finalmente es necesario. Porque la lucha es terrible. Usted pone el canal y le están hablando, gesticulando, la economía, las pymes. Por supuesto que esto nos está sucediendo y que va a ser terrible levantarnos desde el punto de vista económico. Pero va a ser muy bueno podernos levantar y no estar muertos. Va a ser muy bueno poder alzar nuestro cuerpo, a salir a trabajar y a pelearla de nuevo. Y no tener que lamentar el familiar, el vecino, el amigo que se muere. Lo que acabamos de escuchar es absolutamente cierto, porque lo estamos viendo en el mundo. No es exagerado pensar en 50.000 que hubiera habido en la Argentina, si vemos perfectamente lo que sucede en la ciudad de Nueva York. Y hablando de Nueva York, hay una gran desprotección para el mundo. Es tremendo, nos podríamos quedar solos y fíjese cuán importante es el trabajo de los científicos en la Argentina. Hoy el New York Times, ya que allí estamos, publicó una nota que provoca escalofríos. Todo lo que se necesita de barbijos, de elementos para los tests, etcétera, son para el norte. Los países subdesarrollados de América Latina y África no encuentran suficientes materiales y equipamiento para realizar los test del coronavirus, en gran medida porque los Estados Unidos y Europa los están acumulando. Entonces, lo que dice Juan Pablo Paz, otro destacadísimo científico, y preste la atención, es muy importante. Como decía el inolvidable Aldo Ferrer, se trata de vivir con lo nuestro, también, en este caso desesperado, de la lucha contra el coronavirus. Se formó una unidad de trabajo vinculada a cuestiones del coronavirus que hace cosas que van desde el desarrollo de kits de diagnóstico rápido, ayudar en la producción de respiradores, etcétera, ayudar a asesorar al Poder Ejecutivo, en particular colaborar, contribuir a las capacidades del Ministerio de Salud, que son muchas, que el sistema científico ayude al modelado de la epidemia y tratar de entender bien qué es lo que nos dicen los datos hasta ahora y qué es lo que podemos predecir acerca de cómo van a evolucionar las cosas en el futuro. Físicos, matemáticos, informáticos, gente de epidemiología, médicos, etcétera, que estamos ayudando a construir y perfeccionar herramientas para hacer un seguimiento eficiente del desarrollo de la epidemia. De este sufrimiento vamos a aprender. Se aprende sufriendo, porque todo lo que sucede es muy, muy grave y tenemos que tomar estas enseñanzas. Cuando hablamos de los científicos, estamos hablando de una cosa muy seria para el país. De los médicos, de los enfermeros, del sistema de salud. Y de un sistema de salud que llegue a la mayor cantidad posible de gente. Porque en el mundo, ese mundo neoliberal, dominante, no es así. Mire lo que pasa en España. Soy Guillén, soy enfermero de la Urgencia General del Hospital La Paz y portavoz del sindicato MATS. Ante la crisis del coronavirus, nos parece que es muy buen momento para reflexionar en nuestra sociedad sobre para qué sirve una sanidad pública, 100% pública, de calidad y universal. Estamos viendo que no hay recursos suficientes y yo he pasado la noche atendiendo pacientes en el gimnasio de mi hospital, en el que antes se hacían tratamientos de fisioterapia. Mientras tanto, la sanidad privada, con sus 470 centros sanitarios en todo el país, no está atendiendo casos. Los recursos de la sanidad privada se tienen que poner al servicio de la sanidad pública y del bien común. Además, quiero recordar que la sanidad pública madrileña hace 12 años tenía 2.100 camas más. Además, hemos perdido 2.200 trabajadores. La Comunidad de Madrid ayer anunciaba la contratación de 1.700 profesionales. Es decir, que reforzando a toda máquina ni siquiera son capaces de ponernos en lo que era un día normal de hace 12 años. Así que reflexionemos sobre qué pasa cuando permitimos que la sanidad pública se deteriore. Y él habla de otro tipo de deterioro también, que hay que tener en cuenta, porque siempre estamos pensando en los médicos, en los enfermeros. Esto que señala este trabajador de la salud en España también es importante. Otro tema fundamental que debemos recalcar, los refuerzos son insuficientes, pero es que además en algunas profesionales no están llegando ese tipo de refuerzos. Los profesionales no sanitarios son exactamente igual de esenciales que los sanitarios. Sin celadores, sin personal de limpieza, un hospital simplemente no funciona. No se ha contratado celadores,
El personal de limpieza, que está, por cierto, gestionado por una contrata en este y en casi todos los demás hospitales, por ejemplo, en el caso del Hospital La Paz, tiene 50 profesionales de baja sin sustituir. En el Hospital Clínico, la empresa vasca Garbialdi está más ocupada poniendo sanciones a los miembros del comité de empresa que pedían material para limpiar que afrontando los retos que tenemos por delante. Entonces, este es el resultado de la privatización de la sanidad madrileña y, sobre todo, recordemos a los grandes olvidados, que son los profesionales de la sanidad que llaman no sanitarios. Sí, igual que aquí, por cierto. Pero igual que aquí, hasta diciembre pasado, las cosas se hacían con esos criterios neoliberales. ¿Qué dice el neoliberalismo? Que el Estado es una molestia y van permanentemente contra el Estado. Hay que recordar, porque la lucha que se hizo hasta el 2015 contra el estado de bienestar que la Argentina había generado, todo el mundo jubilado, los niños con la posibilidad de tener para sus necesidades básicas, casi pleno empleo, 5,4 al terminar esa historia, el salario nunca deteriorado, es decir, la posibilidad de acceder a la clase media. El Banco Mundial decía que se había duplicado la clase media en la Argentina, era la clase media más importante de América Latina, era lo que podemos llamar el estado de bienestar. Contra ese estado de bienestar, permanentemente los medios neoliberales, los que después se quedaron con todo, hasta con esos estadios que tienen en el centro de la ciudad, bochornosamente, hacían todo lo posible para hacerle la cabeza a usted de que el Estado, lo que gastaba, el Estado gasta en nosotros, somos nosotros, invertimos en nosotros, en nuestra salud, en nuestra educación, sino de dónde va a salir la posibilidad mejor para nuestros hijos. Mire este artículo, uno solo de 100 que podría mostrarles. Aquí está, el diario La Nación, grande, pesado y caro, el Estado que supimos conseguir. Con un gasto público desmedido, el Estado argentino creció de modo exponencial desde la crisis del 2001, al tiempo que se revelaba débil para cumplir su rol con eficiencia. ¿Usted cree que es así? ¿Quiere revisar lo que se vivió hasta el 2015 y compararlo 2015-2019? Es algo completamente distinto, pero machacaban el Estado grande, el Estado que impide, el Estado esto y el Estado lo otro, y le iba entrando en la gente a la cabeza. Lo que se sacaban de encima era la única protección que pueden tener los sectores medios y los más vulnerables. Por eso vale la pena tener en cuenta alguna cosa que, como derivado de lo que decía este diario, La Nación, podía pensar un personaje que por ese camino llegó nada menos que a ser presidente. Digamos que es un milagro cómo funciona, porque tenés un sistema de hospitales enorme, gigantesco, es el más grande del mundo para una ciudad, 33 hospitales, que utilizan solamente el 20% de los porteños. Todo el resto viene del resto del país. Entonces, el 70% de atención en algunos hospitales, hasta el 95% como el Cuna, vienen de otro lugar que no es la capital. Entonces, vos nunca podés saber a cuántos tenés que atender. Porque vos no dominás cuál es tu demanda. No se puede alambrar la ciudad. No se puede alambrar. Entonces vos, bueno, y además no está tenés... bien que no se pueda. Es increíble. Este es el criterio. El Estado tiene que darle bienestar a lo inmediato. El Estado es la protección de todos, que eran, sino residentes de la Argentina y argentinos naturales, los que iban a estos hospitales de la capital, en números que por otra parte eran una absoluta exageración, como ahora va quedando demostrado cuando se está afrontando el coronavirus y la relación, la correspondencia de los números marca que aquello tampoco era cierto. Pero lo que quería marcar es el egoísmo tradicional, insoportable, de lo que llamamos neoliberalismo, al que hay gente a la que le sale el cruce, como el Pepe Mujica. Llegando en un barquito que se llama Tierra y... parece que la globalización existe para que el sistema financiero junte plata, para que la riqueza se concentre y nos damos cuenta de que en realidad dependemos los unos de los otros, quieramos que sí o que no. Y esto que es tan malo tiene una cosa buena, llamarnos la atención, que los problemas de otra parte también son los problemas nuestros.
Hay más del Pepe, pero lo vamos a compartir con ustedes mañana porque ahora quiero ir a Nicolás Munafó y entregarle, como corresponde, muy en hora, a quien ya está preparado con todo para su gran programa de cada noche, para ayudarnos a pensar, para que participemos, para que estemos muy activos, no solamente en la memoria, sino en la actitud. Detrás de aquella cámara, buscando su lugar, ya está Gustavo Silvestre. Pero antes, Nicolás Munafó, un abrazo, buenas noches. Hola Víctor Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches, el abrazo para vos también. Bueno, aquí estamos en la Quinta de Olivos, donde, bueno, está por finalizar esta reunión que comenzó la tarde, encabezada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y varios de sus ministros, para terminar de redactar el decreto de necesidad de urgencia que va a extender a partir del próximo lunes la cuarentena. Bueno, como comentábamos, Víctor Hugo, hoy no va a haber ningún tipo de anuncios de cómo va a ser la extensión de esta cuarentena, pero sí lo que podemos anticipar que por lo menos en Capital y en Gran Buenos Aires va a ser en gran medida al igual que la que estamos viviendo hoy, es decir, el gobierno, como ya lo ha expresado el presidente, no quiere movimiento en las calles, no quiere que las personas se junten en el transporte público, por eso seguramente tanto los comercios, los shopping y demás en gran medida van a seguir cerrados, los mismos restaurantes y demás, porque insisto, lo que no quieren es que la gente se aglomere en el transporte público. Hoy uno de los ministros al ingresar a esta reunión me comentaba si estamos bien, para qué vamos a cambiar, qué ganamos con eso, porque están conformes por cómo viene la línea de contagiados y demás actualmente en la Argentina, quieren seguir por ese camino, por eso seguramente el fin de semana se anuncie la continuidad de la cuarentena en igual medida casi a la que estamos viviendo hoy. Gracias, Nicolás. Bueno, Gustavo, naturalmente hay que asumirlo. Estamos esperando las noticias, las novedades de cómo va a ser la continuidad de la cuarentena. Sí, pero es muy necesario esto que usted venía indicando, es muy necesario que la cuarentena siga, que terminemos. Hoy vamos a ir con el hashtag Basta de especuladores. Hay que terminar con los especuladores económicos, pero también con los especuladores políticos, Víctor Hugo, que están pareciera deseando que la Argentina se transforme en un cementerio para caranchear como han hecho siempre. Es increíble. El mundo está pidiendo que se vuelva y que se instale la cuarentena. Es como si no viéramos lo que pasa afuera. Pero, Darío, todo el tiempo estamos teniendo información. Estamos recibiendo hoy lo que ha sido Estados Unidos, Nueva York. 799 muertos hoy en la ciudad de Nueva York. Están totalmente desolados, la capital del mundo. Y acá hay irresponsables que cuando no se acordaban de la economía, se acuerdan los últimos 4 años, hoy se acuerdan de la economía. Lo dijo Gustavo. Un gustazo, buen programa. Gracias, gracias. Señoras y señores, aquí arrancamos. Después de Víctor Hugo, minuto 1 en la pantalla de C5N para clarificar la información, para que nadie te engañe, para que